tal, jóvenes? Buena tarde. Me indica por allí David Manso que se escucha muy bajito. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Se escucha bien? Sí, Buena tarde, Giovanni. Excelente. Muy bien. Ahora sí, ya dice. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar la clase. Para el día de hoy vamos a ver algunos lineamientos que nosotros tenemos que tener muy claros cuando nosotros dibujamos planos. Nos vamos a especificar o nos vamos a centrar en el dibujo de muros, en el dibujo de puertas y de ventanas. Y luego pues ya les voy a explicar la tarea. Muy bien. Cuando nosotros dibujamos puertas, pues nosotros podemos dibujarlas de estas dos formas que están acá, ¿verdad? En algunos de los proyectos que ustedes me mandaron, pues déjenme decirles o más bien déjenme felicitarles porque todos hicieron muy buenos trabajos. Em, yo me pude dar cuenta de que la mayoría usó este tipo de puertas en sus proyectos, en especial en los proyectos de taller. En nuestro medio, por lo general, no estamos acostumbrados a trabajar este tipo de puertas, sin embargo, no quiere decir de que no sean válidas o que estén mal dibujadas. Entonces, para esta ocasión, pues nosotros vamos a dibujar puertas como esta que vemos acá, en donde nosotros proyectamos el abatimiento de forma semicircular. Pero para ello, pues nosotros vamos a tener que seguir algunos lineamientos, ¿verdad? En este documento, que es el documento que les había pasado la vez anterior, pues hay algunas indicaciones que nos dan a nosotros de cómo nosotros podemos dibujar las puertas, ¿verdad? Y si nosotros, pues, navegamos, digamos, por todo lo que tiene por lo que tiene este libro, pues nos damos cuenta de que hay algunas medidas de ambientes o algunas medidas de mobiliario, ¿verdad? Ok. Lo que me interesa a mí explicarles en esta página que les estoy proyectando ahorita en pantalla es la forma correcta en cómo nosotros deberíamos de dibujar las puertas. Si nosotros nos damos cuenta, lo que está ashurado hace referencia a un muro, digamos, y luego vemos que la puerta está colocada o está proyectada muy delgadita y está casi pegada al muro como tal. Y vemos de que el abatimiento pues eh, tiene esta circulación que nosotros la vemos aquí que es eh, semicircular, ¿verdad? Cuando nosotros dibujamos puertas, pues ya les voy a explicar yo algunas cosas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Como por ejemplo es esta que tenemos acá. Para dibujar puertas, nosotros podemos utilizar las plantillas de círculos, como bien lo dice acá. Las plantillas de círculos, por lo general, en cada círculo que nosotros tenemos, vemos estas líneas que tienen cada círculo, ¿verdad? Estas líneas nos indican en dónde está, eh, digamos, si las uniéramos, dónde estaría el centro exacto de nuestra circunferencia. Entonces, cuando nosotros dibujamos eh, puertas, o el abatimiento de la puerta, pues nos podemos apoyar de esta forma. Por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos dibujado un muro, aquí ya tenemos dibujada la puerta, ¿sí? Vemos esta línea que sobresale acá, que es la guía que tenemos en la plantilla de círculos. Vemos aquí están las guías, aquí están las guías. Entonces, nosotros nos apoyaríamos con esas proyecciones, con esas líneas que están allí proyectadas y básicamente con algún círculo de nuestra plantilla de círculos, pues podríamos nosotros trazar el abatimiento de nuestra puerta. Entonces lo haríamos más o menos de esta forma, ¿verdad? Vamos a avanzar porque esta clase la quiero hacer más práctica. Vamos a ver aquí algo que tengamos que ver. Aquí no hay nada. Ok, aquí, aquí tenemos nosotros
simbología de ventanas, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de proyectar ventanas. Yo sé que casi no se ve muy bien, ahorita lo vamos a explicar cómo se debería de ver. Pero si nosotros vemos aquí, tenemos aquí este borde, que si nos damos cuenta se ve mucho más resaltado que el resto, ¿sí? Vemos de que aquí adentro hay una proyección, es la proyección de la ventana. Sé que no se ve muy bien, pero lo vamos a dibujar nosotros. Ahorita lo vamos a dibujar. Y esto sí me interesa que lo analicemos. Son algunos errores que nosotros no debemos de cometer cuando dibujamos una ventana. En este caso dice, vámonos directamente a los errores que no debemos de cometer. Por ejemplo, dice no trace las líneas de los extremos de la ventana con el mismo grosor de las líneas que es de los muros, ¿sí? Como ya platicamos anteriormente, lo que está aquí ashurado nos hace la representación de que es un muro. Los muros, por lo generalmente, nosotros los dibujamos o los trazamos, mejor dicho, con un rapidógrafo .6 o .5, o si la escala es bastante grande, pues podríamos utilizar incluso el .8. Pero luego vemos nosotros de que pues la ventana también tiene un sillar, o sea que es la parte más baja de nuestra ventana, y el error que nosotros tenemos que evitar cometer pues es de que esta línea que está aquí, nosotros la dibujemos o la repasemos con el mismo grosor de rapidógrafo que estamos usando en nuestros muros. Entonces, otro error que nosotros no debemos de cometer, pues es que nosotros dibujemos el marco de nuestra ventana o que ashuremos el marco de nuestra ventana y que lo pongamos completamente negro. Ese, pues es un error que tampoco debemos de cometer. Y otro error que no debemos de cometer, pues es dibujar el marco bastante grande, ¿verdad? Porque podría malinterpretarse cuando alguien estuviera leyendo algún plano y en el plano pues tuviéramos este tipo de errores. Si nos damos cuenta, cuando nosotros proyectamos una ventana, pues proyectamos el muro, luego dibujamos algunos detalles de la ventana. Esto lo vamos a hacer dependiendo de la escala a la que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Y muy bien, yo creo que eso era básicamente de lo que íbamos a ver de teoría. Ahora quiero que empecemos a trabajar ya directamente con lo que vamos a hacer. Vamos a ver si no hay nada más por acá. Ok. Muy bien. Cuando nosotros vamos a trabajar con, eh, con el dibujo, pero vamos a trabajar con dibujo técnico y nosotros vamos a empezar a dibujar muros. Hay algo bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si nosotros recordamos, dijimos de que los muros por lo general los vamos a dibujar a 15 centímetros, ¿sí? Pero podría pasar de que nosotros utilicemos un bloc de 10, por ejemplo, o un bloc de 20, por ejemplo, y entonces pues nuestros muros tendrían que tener ese grosor del bloc que nosotros vamos a estar utilizando o del tipo de mampostería que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, eh, suponiendo de que nosotros vamos a trabajar un muro de 15, lo que se debería de hacer entonces, en este caso yo voy a hacer aquí un pequeño trazo, digamos como referencia a una guía, y si yo mido con el escalímetro, resulta de que aquí yo tengo entonces mis dos guías, ¿verdad? Yo tengo entonces aquí mis dos guías de lo que debería de ser el grosor de mi muro. Ok. Vámonos ahora a los errores que nosotros debemos de evitar o que no debemos de cometer. Muy bien. Si nosotros ya trazamos nuestras referencias de dónde debe pasar nuestro
donde nosotros debemos de marcar nuestro muro, tenemos que tener cuidado de que lo hagamos de una forma correcta. Por ejemplo, yo voy a trazar aquí una línea y si se dan cuenta, la línea la tracé justo encima del trazo que yo había hecho anteriormente. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las marcas de referencia que nosotros pongamos y que las líneas, pues las tracemos exactamente en donde, pues nosotros hemos indicado la referencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo marqué la referencia y de pronto hice la línea del muro aquí? ¿Sí? Si nos damos cuenta, el trazo está corrido hacia adentro, digamos, hacia adentro del muro, y eso a nosotros nos podría dar una mala interpretación, asumiendo de que ese muro puede ser más delgado que los demás. O, ¿qué pasa si nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad? Que en lugar de hacerlo más pequeño, nosotros hacemos el muro más grande. Pues pasaría exactamente lo mismo, ¿verdad? Tendríamos una mala interpretación y nosotros podríamos indicarle de una forma inconsciente, digamos, a las personas que van a leer el plano que el muro que está o que nosotros dibujamos es más grueso que el resto de muros que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Entonces, cuando nosotros dibujemos muros, pues tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Si nosotros si nosotros trazamos algunas referencias, pues lo que nosotros deberíamos de hacer es de que nuestras guías nos sirvan para que nosotros podamos repasar exactamente sobre ellas el grosor de nuestros muros, para que cuando nosotros dibujemos todos los muros de una casa, pues nosotros los podamos interpretar o se pueda leer de que pues todos son del mismo grosor. Pregunto, ¿tienen alguna duda hasta el momento? No. Perfecto, vamos a continuar. Vamos a ver. Ninguna, dice Christopher. Excelente. Ok, entonces, esto lo vamos a hacer nosotros cuando dibujemos muros, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a trazar acá una escuadra. Voy a trazar aquí un muro y lo voy a hacer aquí a 90 grados, por ejemplo. Eh, entonces, yo voy a trazar aquí, por ejemplo, y voy a trazar aquí el otro muro. Ahorita no estoy usando medidas porque por la aplicación que yo estoy utilizando, pues no me permite generar medidas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esto que acabo de dibujar acá? Si nos damos cuenta, visiblemente vemos de que este muro que está aquí se ve mucho más delgado que este que tenemos aquí. Entonces, si nosotros dibujamos nuestros muros de esta forma, pues podríamos generar esa mala interpretación que les digo de que este muro es más delgado y luego este otro muro es más grueso, ¿verdad? Entonces, para evitar esos inconvenientes, lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando nosotros dibujemos los muros, pues los proyectemos de tal forma que cuando los repasemos o cuando los trabajemos, todos queden del mismo grosor. ¿Sí? Aquí podríamos decir de que está, digamos que del mismo grosor y pues eso nos va a ayudar bastante a nosotros al momento de que trabajemos todos nuestros planos. Ahora bien, esto está muy relacionado con lo que tenemos que trabajar nosotros de puertas y también de ventanas. ¿Por qué? Voy a borrar todo esto, voy a borrar todo esto que está acá y vamos a empezar de nuevo. Voy a entonces asumir de que yo estoy trabajando con medidas y voy a trazar estas dos guías que yo tengo aquí. ¿Sí? Vamos a trazar ahora entonces, vamos a dibujar, vamos a proyectar cómo es que nosotros deberíamos de ver una ventana. Muy bien. Apoyándome con mi regla,
con mi regla T, digamos, para ustedes en este caso, yo voy a trazar aquí una línea en este punto y voy a trazar aquí otra línea en este punto. Vamos a asumir que los trazos que yo estoy haciendo ahorita los estoy haciendo con un rapidógrafo .5 o .6, ¿sí? Voy a quitar esto. Entonces estoy trabajando con .5 y o .6 para que ustedes vayan haciéndose la idea con qué tipo de rapidógrafos deberían de ir trabajando. Entonces aquí también voy a dibujar el resto del muro con .6. Ahora bien, voy a trazar una línea vertical justo en este punto que está acá. Y también voy a trazar una línea vertical justo en este punto que está aquí. Entonces, apoyándome de esto, yo puedo empezar a dibujar mi ventana. Cuando nosotros dibujemos el interior de la ventana o los detalles de la ventana, vamos a utilizar el rapidógrafo .2. Entonces, si yo voy a usar el rapidógrafo .2, lo que voy a hacer aquí en este caso va a ser reducir el diámetro de la herramienta que yo estoy usando y yo voy a dibujar entonces esta parte que está acá. Entonces, de esta forma es que nosotros debemos de ir proyectando nuestras ventanas, ¿sí? Todos los detalles que queden en el interior de nuestra ventana los tenemos que proyectar con un rapidógrafo más pequeñito. Ahora bien, me voy a acercar a esta parte de acá y si nosotros estuviéramos trabajando con una escala bastante grande, nosotros podríamos de dibujar inclusive los detalles que debería de tener esta ventana. ¿Qué detalles serían esos? Pues sería el detalle de el marco de la ventana. Por ejemplo, yo voy a dibujar esto de acá, voy a ponerlo más o menos por allí y voy a dibujar entonces el detalle de mi ventana, ¿sí? Voy a dibujar aquí el marco y voy a dibujar aquí el marco de la ventana. Y ahora también voy a dibujar, apoyándome de mis instrumentos, voy a dibujar el vidrio. Para que vayamos, aclarando qué significa cada elemento que tiene la ventana, vamos a decir que esto que está de este lado es el muro. Lo que vemos en toda esta parte de acá, ¿sí? Esto que está acá, vamos a decir que es el sillar de nuestra ventana. ¿Ok? Lo que vemos en esta parte que está aquí, vamos a decir entonces que es el marco de la ventana. Y lo que vemos estas dos líneas que están aquí, pues nos van a hacer referencia a que es el vidrio de la ventana. Entonces, ya teniendo esto muy claro, los errores a los cuales el libro nos dice que no debemos de cometer errores son los siguientes. Por ejemplo, ahorita tenemos nosotros dibujadas, ya tenemos dibujados los muros, el sillar, el marco de la ventana y también tenemos dibujado el vidrio de la ventana. Ok, ¿qué errores nosotros no debemos de cometer? Si nos damos cuenta en este dibujo que yo les acabo de hacer acá, observamos de que este marco que está aquí es mucho más pequeño del que tenemos nosotros aquí. Ese es un error que nosotros no debemos de cometer porque nos puede generar una mala interpretación. Entonces, lo que nosotros deberíamos de hacer es que este marco que está aquí, que es el más grande, lo deberíamos de hacer entonces nosotros un poco más pequeño, ¿sí?
esto siempre tiene que quedar proporcionado porque nosotros estamos trabajando con medidas, estamos trabajando con instrumentos. Entonces, cuando nosotros dibujamos este tipo de simbologías, nosotros lo tenemos que hacer con mucho cuidado y tenemos que procurar que todo quede bien proporcionado. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Muy bien. Si no tienen dudas, pregunto entonces, ¿qué medidas le pondrían ustedes a estos detalles que están acá? ¿Qué medidas le pondrían ustedes a estos, al grosor de ese vidrio que está allí? Si no tienen dudas, me gustaría que me dijeran qué grosores pondrían ustedes. Pueden utilizar el chat si desean. ¿El muro de qué medida es? El muro, este muro que está aquí es de 15 centímetros, ¿sí? Ajá. Este es de 15 centímetros. Entonces, ¿qué medidas le podrían poner ustedes a este detalle que está acá? A este detalle que está aquí. O sea, al marco de la Además, ventana. 5 10. centímetros. Ok, ¿5 dónde, Christopher? ¿De ancho, de alto? Yo diría unos 17 de ancho, tal vez, porque he visto ¿cómo se llama? Más grandes que el muro. ¿Cuánto me dijo? 17. Sí, Ok, si nosotros dibujáramos 17, ¿qué pasaría? Recordemos de que nuestro muro mide 15. sí, por eso es más ancho que el muro. Si nosotros dibujáramos, digamos que 17, probablemente se pasaría 1 centímetro aquí y se pasaría 1 centímetro aquí. Entonces, si Esa yo es mi dibujara idea. de 17 Sí, esto, sí, eso es lo que pasaría. ¿A eso se refiere, perdón? sí, sí. Ok, considero que está muy grande. Ah, De Entonces, 10. 11 centímetros. mi pregunta sería, ¿cuánto le darían ustedes a esta parte que está aquí, ve? 11 centímetros. 11 centímetros. Ok, podríamos trabajar con 11. Podríamos trabajar inclusive desde 8 centímetros, o sea, esta parte que está aquí, podríamos trabajarla desde 8 centímetros hasta 11 centímetros, o inclusive un poquito menos, tal vez trabajar con 10 centímetros, ¿sí? Y a este grosor que nosotros tenemos aquí, pues podríamos trabajar con 5 centímetros, como lo decía Christopher, ¿verdad? 5 centímetros, como lo decía su compañero. Ok. Ahora bien, ¿qué ancho vamos a poner nosotros aquí en la ventana? ¿Sí? Eso pues ya va a depender del tamaño del ambiente con el que estemos trabajando y de la función que vaya a tener ese ambiente para el que nosotros estemos trabajando. Recordemos de que las ventanas pueden ser de medidas variables, ¿verdad? Entonces, ¿qué medida ponemos aquí? Pues esta medida va a ser variable, ¿sí? Lo importante es de que nosotros tengamos bien claro qué medidas nosotros podemos utilizar para nuestros marcos de ventanas. Ahora bien, voy a ocultar esto que está acá y vamos a hacer otra cosa. Por ejemplo, si nosotros dibujáramos en un proyecto muy pequeño, probablemente las ventanas se vieran justo como lo vemos allí, digamos, ¿verdad? Quizás se vea, vamos a hacerlo un poquito más grande. Digamos que si estuviéramos trabajando con un proyecto pequeño, tal vez lo veríamos allí, se ve bien. Si nosotros trabajáramos con un proyecto más pequeño, esos detalles se empezarían a perder, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer si nosotros estamos trabajando ventanas o estamos trabajando con una escala muy pequeña? ¿Ok? Resaltar. Resaltar lo dicen por ahí. Muy bien. Si nosotros estamos trabajando con una escala y esa escala es muy pequeña, pues nosotros podríamos trabajar
nuestros detalles con, por ejemplo, aquí voy a proyectar una ventana. Voy a dibujar el muro aquí y voy a dibujar el resto del muro aquí. Voy a trazar aquí el dintel y voy a dibujar la ventana. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene? Pues la diferencia es de que aquí yo ya no dibujé el marco de la ventana. ¿Por qué no hice esto? Porque yo estaría trabajando, digamos que este detalle con una escala más pequeña. ¿Sí? Entonces esta sería una escala más pequeña. E inclusive, si yo estuviese trabajando siempre a mano, pero estuviera trabajando con una escala mucho más pequeña, voy a dibujar esto aquí, voy a dibujar otra vez una ventana, voy a dibujar aquí el muro. Recuérdense de que el muro siempre tiene que ir con un grosor diferente al detalle que nosotros estamos utilizando en la ventana. Entonces aquí, por ejemplo, si yo estuviera trabajando con una escala muy pequeña y se me hiciera difícil dibujar este tipo de detalles, entonces yo podría dibujar también la ventana, digamos que de esta forma. Entonces, ¿qué detalle vamos a usar, por ejemplo? ¿O cómo nosotros vamos a proyectar nuestras ventanas? Pues va a depender de la escala que nosotros estemos utilizando. Yo podría decirles que para 1:100 estaría bien este tipo de ventanas. Para 1:100 podríamos trabajar este tipo de ventanas. Para 1:50 y 1:75 este tipo de ventanas. Y ¿no escucha nada, Manso? Entonces, les decía, podemos trabajar con estas escalas, trabajando estos detalles, este detalle que está acá, en donde se ve bastante bien. A 1:100 podríamos trabajar este detalle en donde solamente trazamos 2 líneas, ¿sí? O podríamos usar esta otra escala que es de 125, digamos. Y aquí, si se dan cuenta, pues ya solo dibujamos una línea, ¿verdad? Entonces, como les digo, dependiendo de la escala a la que nosotros vayamos a trabajar, pues así vamos a trabajar el nivel de detalle que nosotros tengamos en nuestro proyecto. ¿Tienen alguna duda con relación a cómo nosotros debemos de proyectar las ventanas? Si no tienen ninguna duda, empezamos a ver cómo ustedes deben de dibujar sus puertas. Muy bien, yo creo que no tienen ninguna duda. Voy a crear un documento nuevo, voy a borrar esto. Ok. ¿Cómo vamos a dibujar nuestras puertas? Yo pude observar algunos errores en las tareas que me enviaron de taller. Y, por ejemplo, voy a dibujar, ahí está. Voy a dibujar aquí un muro. Lo voy a hacer apoyándome de mis instrumentos. Voy a dibujar aquí este muro y voy a dibujar por aquí. Ok, ya tengo aquí el muro.
Muy bien. Vamos a asumir de que aquí está el muro. Y aquí debería de estar entonces el vano de la puerta. Ok. Pude observar algunos errores, como les comentaba, en el dibujo de puertas. ¿Qué errores? Para empezar, algunos de ustedes me dibujaron, por ejemplo, las puertas, pero las dibujaron muy anchas, ¿sí? Ese es un error que nosotros debemos de evitar cometer, porque las puertas, pues, podríamos decir de que tienen una medida en las que se ven bastante bien o se logran interpretar bastante bien. Entonces, puertas anchas las vamos a evitar, ¿verdad? Ok. Otro error que vi que ustedes, que algunos de ustedes, mejor dicho, cometieron es que la puerta, digamos de que la pusieron de este lado de el ambiente en donde nosotros estamos trabajando. Por lo general, cuando nosotros trabajamos o dibujamos puertas, lo correcto es que la puerta nosotros la pongamos pegada a la pared. Entonces, ¿cuál sería una forma correcta en que nosotros deberíamos de dibujar una puerta? Por ejemplo, yo voy a dibujar una puerta aquí de este lado, ¿sí? Voy a dibujar aquí, por ejemplo, de el otro borde de la puerta. Y lo correcto sería entonces, en este caso, es que nosotros dibujemos la puerta de esta forma como la vemos acá, pegada al muro que está como que conforma en este caso nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas nosotros le vamos a dar a nuestra puerta? O sea, ¿hasta qué altura nosotros vamos a hacer de que nuestra puerta continúe? ¿Sí? Lo recomendable es que nosotros empecemos a dibujar nuestra puerta desde el centro del muro en el que estamos trabajando y que, pues, apoyados de esa referencia, podamos nosotros empezar a dibujar nuestra puerta. Entonces yo podría decir de que mi puerta va a empezar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esa referencia, voy a borrar estas líneas que no me sirven. Teniendo esa referencia, nosotros podemos apoyarnos ya sea de nuestro compás o de nuestra plantilla de círculos. ¿Cómo nosotros utilizamos nuestra plantilla de círculos? Yo aquí tengo preparada esta herramienta, ¿verdad? Nosotros deberíamos de poner el centro de la circunferencia que vamos a utilizar justo en este punto donde yo estoy marcando. Si se dan cuenta, estoy poniendo el centro de mi herramienta en la esquina inferior izquierda de la puerta que yo voy a trabajar. Entonces, yo tengo que buscar un círculo que siempre la herramienta esté en el centro y que ese círculo tope el borde del vano en donde yo voy a estar trabajando, ¿sí? Entonces, el objetivo es de que tope con el borde del marco con el que yo estoy trabajando. Entonces, ya que yo tengo definido esto, pues yo podría decir de que yo voy a marcar entonces el vano o el abatimiento, perdón, de mi puerta de esta forma, ¿sí? Entonces, todo lo demás o todo el demás trazo que hice, pues a mí no me sirve, ¿verdad? Entonces, esto yo lo puedo ir borrando, ¿sí? Esto a mí ya no me interesa, no me sirve y yo lo podría borrar. Y entonces, esta sería una forma correcta en que nosotros podemos dibujar nuestras puertas. ¿Alguna duda con esto? ¿Cuál es el ancho de la puerta? Excelente. Ok, entonces, en el ancho de la puerta, nosotros vamos a tener esta parte de acá. Tenemos este detalle aquí. Voy a borrar esto que no me interesa. Y
para el ancho de la puerta, nosotros trabajemos, por favor, 5 centímetros. Independientemente de la escala, aquí sí, independientemente de la escala a la que nosotros estemos trabajando, lo conveniente es de que nuestras puertas tengan un ancho de 5 centímetros. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué largo va a tener la puerta? Por ejemplo, ¿cuánto le voy a dar yo desde este punto? Que si nos recordamos es el centro. Entonces, ¿qué ancho o qué largo le voy a dar a la puerta? Pues va a depender del ancho que nosotros tengamos de el vano con el que estemos trabajando. Si es de 90 centímetros, entonces a partir de este punto yo grafico la puerta, digamos que la alargo un poquito, luego apoyándome de mi plantilla de círculos, yo trazo la circunferencia y donde toque la circunferencia, pues es allí donde yo debo de, es hasta allí donde yo debo de dibujar la puerta que yo tengo que proyectar. Pero como les digo, lo correcto es de que la puerta siempre esté pegada, o sea, esto que está aquí, siempre esté pegado al muro con el que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Con qué rapidógrafo se hace? Ok, las puertas también las vamos a dibujar con el 0.2, ¿sí? Si se dan cuenta, solo los muros se ven bastante resaltados, ¿verdad? Voy a borrar aquí todo esto, todas las referencias que dibujé. Hasta aquí. Y si se dan cuenta, la puerta, la proyección de la puerta se ve bastante delgadita, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a dibujar a 0.2. Los muros, ¿a qué grosor dijimos? 15. Dijimos a 0.5 o 0.6. Si estamos trabajando a la escala 1.50, por ejemplo, podríamos trabajar incluso a 0.8. ¿Sí? Entonces, esos son los grosores que nosotros vamos a estar utilizando. Si Profe, estamos trabajando a 1.50, pero no tienen punto 8, no se preocupen. Pueden trabajar con el punto 6. No tienen el punto 6, no se preocupen. Trabajen con el punto 5. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda con puertas? No, ¿Ninguna? profe. No, profe, no tenga pena. Perfecto. Continuemos entonces. Voy a empezar aquí de nuevo, un nuevo documento. Y lo voy a poner por allí. Ok. Cuando nosotros dibujamos ambientes ya en específico, por ejemplo, voy a apoyarme aquí siempre de mis instrumentos. Voy a dibujar aquí un ambiente de 4 paredes. ¿Sí? Voy a dibujar aquí esto. Voy a dibujar esto aquí. Esto aquí. Y voy a dibujar aquí esto. No lo voy a hacer tan a detalle porque lo que me interesa explicarles ahorita son cómo nosotros nos referimos a algunas medidas. Muy bien, lo voy a poner más o menos por allí. Y aquí voy a dibujar esto hasta acá, digamos, para simular la puerta. Y voy a tener esto aquí. ¿Ok? Voy a cerrar por aquí mi muro y voy a cerrar aquí el muro. Muy bien. Cuando nosotros trabajamos con ambientes, como el que yo tengo aquí, por ejemplo, que es un ambiente de 4x4 y es un ambiente rectangular, nosotros podemos trabajar con algunas medidas. Voy a trabajar mis medidas con color rojo para que ustedes se hagan una idea. Nosotros le vamos a llamar rostros interiores a las medidas internas del ambiente en el que nosotros estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí rostros interiores. Y
le vamos a llamar entonces rostros exteriores a la medida externa de nuestro ambiente. A las medidas, voy a poner aquí abreviado, externas. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, voy a hacer esto un poquito más grande. La medida que yo tenga desde este punto que está acá hasta este punto que está aquí va a ser una medida a rostro interior. ¿Sí? Va a pasar lo mismo con las medidas que yo tenga aquí. Entonces, desde este punto hasta este punto, yo voy a tener una medida a rostro interior. ¿Sí? Pero si yo tengo la medida de ese ambiente, pero tengo la medida desde este punto, ¿sí? O sea, desde afuera hasta este otro punto, que también está afuera, entonces esta va a ser una medida a rostro exterior, ¿sí? Va a pasar lo mismo también con este, de este lado. Si yo tengo estas dos medidas que están acá, están a los bordes externos de mi ambiente, entonces va a ser también medidas a rostros exteriores. ¿Alguna duda con esto? Entonces, tenemos algo claro, ¿verdad? Rostros interiores, o sea, las medidas internas de nuestro ambiente. Rostros exteriores, las medidas externas de nuestro ambiente. ¿Sí? Ok. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con planos, también trabajamos con planos y generalmente nosotros usamos muchas veces, usamos medidas a ejes. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros recordamos qué es un eje, pues vamos a decir de que es el centro de algún elemento que nosotros estemos observando. Entonces, como es el centro de algún elemento, nuestros muros pues también tienen un centro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a trazar aquí y esta línea roja que estoy trabajando es el centro de mi muro. Entonces, si yo, por ejemplo, hago otra línea aquí también al centro del muro, aquí, por ejemplo, también estoy trabajando en el eje o en los ejes de mi muro. Entonces, cuando cuando yo trabajo con medidas, pues muchas veces también voy a trabajar con medidas a ejes, ¿sí? Entonces, yo tengo medidas a rostros interiores, tengo medidas a rostros exteriores, voy a poner aquí RE de rostros exteriores, y también tengo medidas a ejes. Entonces, si se dan cuenta, pues vamos a trabajar con estas medidas, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, vamos a trabajar con medidas de 5 metros, por ejemplo, a rostros interiores, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Que tenemos esa medida interna, ¿sí? Y si yo les digo que vamos a trabajar con medidas a ejes, pues ya saben ustedes que me estoy refiriendo a que esa medida va a estar en el centro de los muros. ¿Alguna duda con esto? ¿Podría repetir lo de los ejes que acaba de decir? Es que tocaron la puerta. Ok, no tenga pena. Como les decía, ¿verdad? Tenemos medidas a rostros interiores, tenemos medidas a rostros exteriores, pero también tenemos medidas a ejes. Estas medidas nos hacen referencia a el centro del muro que nosotros estamos trabajando. Entonces, si en determinado momento nosotros trabajamos con medidas a ejes, pues no va a ser más que la medida que nosotros tengamos justo al centro de nuestro muro. Por ejemplo, la línea que esté aquí, ¿sí? Este va a ser exactamente el centro de mi muro
Y esa va a ser el punto de referencia que yo voy a tomar para trabajar con medidas a ejes. Entonces, si aquí está el otro eje, o sea, el centro del muro, entonces yo debo de indicar o debo de especificar que esta línea que está acá, o esta medida que está acá, mejor dicho, hace referencia a el centro de los muros. Entonces, si yo tengo esta medida a ejes, pues estoy especificando de que yo estoy tomando la medida exactamente al centro de donde está ese muro que conforma ese ambiente. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No, hoy sí está. Excelente. Muy bien, voy a borrar esto que está acá para explicarles algunas otras cosas o para ver si está claro todo. Y voy a empezar a trabajar con medidas. Voy a trabajar aquí, por ejemplo, este ambiente le voy a poner un ancho de 5 metros. ¿Sí? Estos 5 metros, ¿qué clase de medida es? ¿Qué clase de cota es? ¿Está a ejes? ¿Está interior? ¿Está exterior? ¿Cuánto es? Interior. Interior. Es interior, ¿verdad? Ok. ¿Podría alguien entonces indicarme cuál sería la medida a ejes de este ambiente que yo estoy trabajando acá? Los ejes se proyectan de esta forma, miren. Con un círculo y esto aquí. ¿Sí? ¿Qué medida tendría yo aquí a ejes? 5.15, ¿no? ¿Cuánto? 5.15. 5.15. ¿Por qué 5.15? Que son los muros de 15 a cada lado y la mitad, porque también, ¿Ok? no, ¿Qué dicen los demás? ¿Es correcto 5.15? Sí. Ok, es correcto, ¿verdad? Entonces, como nosotros estamos trabajando a rostros interiores 5 metros, ¿verdad? Si nosotros dividimos estos 15 centímetros que nosotros tenemos acá, tendríamos al centro 7.5 centímetros, ¿verdad? Y si nosotros sumamos 7.5 centímetros de cada lado, entonces nosotros tendríamos un total de 5.15. Entonces, estamos trabajando o estamos interpretando bien nuestro documento, ¿verdad? Estamos trabajando bastante bien nuestro documento. Ok. Ahora bien, tengo entonces aquí otra medida y esta medida que está acá, esta medida vertical que yo tengo acá, es de 6 metros. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces la medida a rostros exteriores para este ambiente? Siempre en la medida vertical. ¿Cuál sería esa medida? 6.30. 630, perfecto. ¿Por qué 630? Explíquenos, por favor. Ok, 630, ¿por qué? Porque tenemos una medida interna de 6 metros, luego aquí tenemos 15 centímetros, o sea, le sumamos 15 centímetros, luego aquí tenemos otros 15 centímetros y la suma de estas cantidades, o sea, de 6 más 15 más otros 15, a nosotros nos daría entonces 6.30 metros. Entonces, estas son algunas características que nosotros tenemos que tener muy claras para que nosotros podamos dibujar y podamos interpretar los planos que vamos a estar trabajando más adelante, ¿verdad? Es importante de que sepamos si le tenemos que restar, si le tenemos que sumar y si tenemos que hacer alguna operación de esas, qué cantidad es la que nosotros debemos de sumar o restar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo en lugar de darles toda esta información, solo les doy medidas a ejes, por ejemplo, que aquí les diera yo solamente la medida de 5.15, serían ustedes los encargados de
de ver qué medida hay a rostros exteriores, qué medidas tiene a rostros interiores, ¿sí? ¿Alguna duda con relación a las medidas? ¿Las medidas se ponen por ambientes o por todo el largo del muro? Se ponen por ambientes. Cuando trabajamos medidas, se ponen por ambientes. Porque nosotros lo que buscamos es que especifiquemos todas las medidas de nuestra construcción. Entonces, cuando nosotros ponemos medidas, las ponemos por ambientes. ¿Alguna otra duda? Solo eso. Muy bien. Profe, y de la parte exterior del muro se pone toda la distancia de una vez. ¿Qué manda? Perdón, no lo escuché muy bien. Que si de la parte exterior del muro se pone toda la distancia de una vez. Depende de qué tipo de medida querramos trabajar. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un ambiente, por ejemplo, o tenemos una casa, por ejemplo, voy a tratar aquí de dibujar así rápidamente los ambientes de una casa. Por ejemplo, tenemos esto de aquí. Aquí tenemos este ambiente que está acá. Y tenemos esta parte, digamos. Ok, digamos de que digamos de que este es nuestro proyecto, ¿verdad? Cuando nosotros dibujamos algún proyecto, por lo general nosotros utilizamos medidas a ejes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo quisiera especificar qué medidas tiene este proyecto, yo debería de marcar aquí a ejes. Miren, estoy marcando a ejes. Entonces, mi primera cota sería una cota que yo estoy utilizando o que yo estoy trabajando a ejes. Entonces, le voy a dar algunos valores. Por ejemplo, aquí esto mide 3 metros y esto aquí mide 5 metros. ¿Sí? Entonces, yo estoy trabajando con medidas a ejes y si se dan cuenta, pues estoy acotando alguna parte de mi proyecto. Y luego, si yo quisiera, podría poner aquí arriba una cota. Voy a mejorar esto de acá. Aquí está. Yo quisiera entonces, podría poner aquí una cota en la que yo pueda sumar todo lo que está aquí dentro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir de que esto sería de 8 metros. Pero, si se dan cuenta, estoy trabajando con una cota a ejes. Ya cuando nosotros empecemos a trabajar planos directamente, pues nos vamos a dar cuenta de que hay distintas clases de planos y dependiendo de esa clase de planos, pues nosotros ya procedemos a dibujar cierta información, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dibujamos planos, hay un plano que se llama acotado. ¿Sí? O planta acotada. Y en este plano, pues nosotros especificamos todas las medidas, ¿verdad? Ahí especificamos medidas a ejes, medidas a rostros interiores, medidas a rostros exteriores. Pero eso nosotros lo hacemos en la planta acotada o en el plano acotado, ¿verdad? Cuando nosotros empecemos a trabajar, pues no nos vamos a meter tanto de lleno a esta parte de dibujar planos. ¿Alguna duda? No, profe, gracias. Muy bien. Ok, les voy a explicar entonces qué vamos a hacer ahora o cuál va a ser la tarea que nosotros vamos a trabajar. Por allí vi las tareas de taller y como les digo, pues estoy estoy feliz, ¿verdad? Porque ustedes dieron muy buenos resultados, superaron las expectativas que tenía para con ustedes, ¿verdad? Y los felicito por el trabajo que ustedes enviaron. Para esta tarea, lo que vamos a hacer es de que vamos a dibujar un ambiente, ¿sí? Vamos a dibujar nada más un ambiente y a este ambiente le vamos a poner nosotros una puerta y también le vamos a poner una ventana,
¿Qué medidas le vamos a poner? En cualquier lado la ventana. En cualquier lado de la ventana, ¿sí? ¿Qué medidas le vamos a poner? Vamos a trabajar con las dimensiones de 6 metros por 6 metros, pero vamos a trabajar a rostros interiores, por favor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con eso? ¿Con qué escala vamos a trabajar? Cualquiera. Ok, perfecto. La escala, vamos a trabajar entonces a la escala 1:50. ¿Sí? Recordemos de que esta es una de las escalas que lleva mayor detalle, entonces debemos de dibujar los detalles de las puertas, de las ventanas. ¿Alguna ¿En otra hoja de duda? fondo o en papel mantequilla? Ok, papel mantequilla, por favor. Y si no tenemos, Si no tienen, entonces trabajen con papel bond. yo porque no tengo. Ok, no hay problema. Pero de preferencia, por favor, papel mantequilla. Ahora si no tienen, pues papel bond. ¿Alguna otra duda? ¿Para cuándo es? Esto va a ser para el día domingo, creo yo que se les puse de fecha límite. Ok, ¿de qué medida van a trabajar su puerta? 1 metro. Ok, entonces la puerta va a ser de 1 metro, por favor. ¿Su ventana? Ahí dependiendo del ambiente, dijo usted. Ok, trabajemos entonces ventanas de 1.20. 1.20 metros, por favor. Entonces, puertas de 1 metro y ventanas de 1.20. ¿Alguna otra duda? No. Muy bien. Entonces, esta va a ser la tarea. Tomen en cuenta, por favor, todas las explicaciones que recibieron en esta clase. Si no tienen alguna duda, pues yo con esto termino, ¿verdad? Me gustaría poder avanzar más, sin embargo, el tiempo que nos dan es bastante corto, entonces, pues la tarea para esta semana, para este día, va a ser nada más esto que están ustedes viendo ahorita en pantalla. Si no tienen Ya. ninguna duda, como les digo, yo con esto termino pues les deseo una feliz tarde, ¿verdad? Si tienen alguna duda, aprovechemos ahorita para poder resolverla. No, profe, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, profe. Feliz tarde. Gracias por participar ustedes. Bueno, profe. Feliz tarde, David. Feliz día, profe. Igualmente, Mayus. Feliz tarde, profe. Feliz tarde, Santiago. Feliz tarde, Christopher.